promesa es derramamiento y multiplicación. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Amén y amén. El torrente de Dios, iglesia. Hay varias cosas en este versículo. Lo primero, el torrente viene del santuario de Dios. Aló. El torrente es el río que se viene del templo, viene del santuario, viene del altar de Dios. Lo habla Ezequiel 47, es el que está hablando Jesús en Juan 37, es el que está hablando Apocalipsis capítulo 22. El río de Dios es el que está hablando en Daniel, por allá en capítulo 10 de Daniel. El río de Dios viene del santuario, se convierten en dos ríos, y esos dos ríos se convierten en un torrente. ¿Qué es lo que pasa con el torrente? Según Google, es una fuerza de aguas que destruye todo a su paso. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Es por eso que muchas veces el invierno trae con ello cosas negativas. Cuando lo natural, cuando usted ve algo como el torrente de Dios y su significado lo ve en lo natural, usted se va a confundir y usted va a temer, porque según Google es una fuerza de aguas que destruye todo a su paso. Y en realidad usted y yo ya sabemos que una fuerza de aguas destruye todo a su paso. Amén. Pero cuando el torrente de Dios viene del trono de Dios, no puede traer nada negativo. Yo pensé que usted lo iba a creer. Cuando el torrente de Dios viene y se suelta del trono de Dios, se suelta del santuario de Dios, no puede traer todo negativo. Algo de parte de Dios tiene que traer en ese lugar. Cuando el torrente de Dios se suelta y es Dios el que lo suelta, tiene que traer bendición para la iglesia, bendición para su pueblo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? El torrente de Dios es un río, pero ese río tenemos que estar listos para usted y yo recibir lo que viene de parte de Dios. Lo primero, viene del santuario. Aló. Y si viene del santuario, algo bueno tiene que tener. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Si viene del santuario, si el torrente de Dios está soltando del trono de Dios, algo de Dios tiene que traer. ¿Estamos aquí o no, iglesia? El tema es que el torrente viene de repente. Es un de repente de Dios. Es algo que no se espera. Es por eso que a muchos nos coge en una zona donde no estamos esperando, en una zona donde no estamos preparados. Dígale que está a su lado, prepárese. Cuando Dios nos está hablando de una palabra de rompimiento, cuando Dios nos está hablando de una palabra de ensanchamiento, cuando Dios le está hablando a los sedientos de preparación para que entremos al derramamiento, nos está capacitando. Dígale que está a su lado, prepárese. Nos está capacitando, nos está formando para entrar en un tiempo de Dios que usted y yo no conocemos. Pero cuando es el tiempo de Dios, se está soltando lo glorioso y poderoso de Dios. Y si usted está listo, entonces lo negativo viene a ser positivo. Lo que usted cree que no es de Dios viene a convertirse en la bendición más grande y abundante que Dios puede traer a su vida. ¿Lo creemos o no? Cuando el torrente viene del santuario, dice que es un de repente. De repente fue lo que sucedió en el Pentecostés. Cuando los discípulos estaban orando, la Biblia dice que un de repente cayó. Y dice que fueron lenguas repartidas como de fuego. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Porque el torrente, para ser poderoso, usted, ¿lo puedo decir o paso la hoja? Para que el torrente sea el poder manifestado de parte de Dios, tiene que tener que ver con el Espíritu de Dios. Entonces lo único que trae fuerza para destruir todo lo que no es de Dios se llama Espíritu de Dios, Espíritu Santo. El torrente es un de repente. El torrente trae la bendición inesperada de Dios. Cuando el paralítico de Betesda estaba allí esperando su milagro, ¿cuántos recuerdan cuántos años esperó el paralítico de Betesda? ¿Cuántos años?
38 años. Ese sí sabía lo que era esperar. Usted a los 2 meses ya se cansó. Ay, pastor, usted no sabe lo que yo estoy orando. Yo llevo 2 meses orando. No, ese sí nos da clases a nosotros de lo que es esperar por una bendición. El tema es que cuando el paralítico le llegó la bendición, no la estaba esperando. Entonces llegó el torrente con lo inesperado de Dios y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Porque en este momento, en esta mañana, en este día, Dios va a traer un torrente con lo inesperado de Dios que va a sorprender la iglesia de Chinchiná, que va a sorprender su casa, que va a sorprender su familia, que algo Dios va a hacer en su casa, en su familia, en sus hijos. Dios nos está capacitando, nos está preparando para adentrarnos al derramamiento y multiplicación, listos para recibir la bendición de Dios. El torrente viene sin esperar y la gran mayoría de veces se presenta como algo negativo. Cuando el significado natural es que representa una fuerte borrasca de lluvia, una avalancha de lluvia impetuosa que destruye todo a su paso, la gran mayoría de nosotros no queremos ni leerlo. El tema es que tenemos que tener discernimiento para poder saber que el torrente viene de Dios. Porque si el torrente así sea de Dios, y usted y yo no estamos listos, nos tumba, nos saca, nos arrastra. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Nos derrumba. Y ahí es donde viene la gloria de Dios, porque la gloria de Dios no es fácil aceptarla. No es fácil entenderla. Usted y yo tenemos que estar listos para recibir lo que Dios está dando a la iglesia. A veces usted y yo solamente vemos, lo puedo decir o paso la hoja, lo que está viendo los ojos, y vemos la crisis, y vemos la enfermedad, y vemos lo difícil, y vemos la depresión, y vemos lo que en realidad el enemigo quiere que usted y yo veamos. Pero cuando hay propósito de Dios, lo digo, paso la hoja, cuando hay propósito de Dios, y usted sabe que es el torrente de Dios, sabe que ese torrente llegó para llevarse lo que no es de Dios y para traer la bendición de Dios. Para llevarse el mismo torrente, arranca de raíz lo que no es de Dios y trae lo que es de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos hoy quieren empezar de nuevo? ¿Cuántos hoy quieren empezar de nuevo? Dígamelo. Porque 2026 viene para que usted y yo cerremos un ciclo hoy y empecemos un tiempo nuevo de derramamiento y multiplicación. Y no es solo económico, no solo en la familia, no solo en lo natural. El derramamiento y la multiplicación, el vino y el aceite tiene que ver con el Espíritu de Dios. Tiene que ver con la unción, tiene que ver con la presencia. ¿Aló? Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, veían muerte. No tenían para dónde pasar, no tenían para dónde agarrar. Vieron el Mar Rojo, veían el desierto. Como si fuera poco, aparece el ejército de Faraón, el ejército más poderoso de la época, contra un montón de personas que vienen hambriadas, esclavizadas, sin ninguna clase de entrenamiento. Díganme qué esperan ahí. Muerte. Y Moisés tampoco sabía nada que hacer, porque Moisés tampoco conocía el torrente de Dios. Cuando Moisés viene a Dios, el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y cuando empiezan a marchar, el torrente llega con un viento recio y abre el Mar Rojo en dos. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Que cuando usted empieza a creerle a Dios y empieza a dar el paso, entonces el torrente abre camino donde no lo hay. Entonces el Espíritu de Dios se empieza a mover de manera que usted no espera, y empieza a traerle lo inesperado de Dios, y le empieza a abrir camino donde no lo hay. ¿Usted cree que todo se le vino encima? Tranquilo, tal vez es el torrente de Dios. Tal vez es el propósito de Dios. A veces la aflicción no es aflicción de parte de Dios, es propósito de Dios. ¿Usted está aquí o no, iglesia? A veces el momento difícil no es el momento difícil de parte de Dios, es el propósito de Dios, es el torrente de Dios que se está llevando lo que no sirve y está trayendo la bendición de Dios. ¿Usted está aquí o no, iglesia?
¿Cómo entender el torrente de Dios? Lo hablamos por un momento, o no importa ese detalle. La gran mayoría de la iglesia tiene una educación contraria a lo que verdaderamente Dios quiere enseñar. Porque cuando Dios enseña, lo enseña con proceso. Pero la iglesia lo recibe prueba. Y la prueba no tiene salida. Pero el proceso sí tiene salida. ¿Usted lo cree o no, Adriana? Y no solo tiene salida, hijo, sino que el proceso lo lleva a una dimensión mayor. ¿Aló? Cuando usted está en la prueba, usted sale de la prueba y entra en otra. Pero el proceso la va a llevar a otra dimensión. Porque cuando el Señor te trae a un desierto, cuando usted trae a un desierto natural, el desierto te lleva a otro desierto. Pero cuando usted está vinculado ahí por Dios, ese desierto te lleva a una bendición mayor, te lleva a una palabra mayor, te lleva a una bendición que Dios tiene preparado para su pueblo. Y es necesario el desierto para llevarnos a la dimensión que Dios quiere tener en nuestra vida. ¿Lo creemos o no? Para entender el torrente es necesario, ¿lo puedo decir o paso la hoja? Entrar en el mover de Dios. No es posible entender el torrente si no entramos en el mover de Dios. Usted ahí me perdona. Dice, no, ¿y cómo entramos en el mover de Dios? Entrando, creyendo, soltándonos delante de Dios, muriendo. Porque es que muchos de nosotros no hemos muerto. Muchos de nosotros creemos que las cosas son así, fáciles, que las cosas son sencillas. Pedir y Dios está listo para dar. No. Hay que entrar en el mover de Dios. Aleluya. Yo sí sabía que algo me estaba haciendo falta, hombre. Yo lo miraba y yo decía, ¿qué hicieron el ventilador? Pasó ahí, me falsearon hoy, ¿o qué? No atrevía a pedirlo porque, ay, pastor, usted hace unas cosas. Y no, para entender el torrente es necesario entrar en la dimensión. No solo el mover es una cosa, la dimensión es otra. Para usted entrar en la dimensión, usted necesita, ¿puedo decirlo? ¿Me sigue amando? ¿Me sigue amando? Necesita ser un odre nuevo. Salga de su confort mental. Salga de la enseñanza de ayer. Necesitamos entrar, para usted y yo entrar en la dimensión de Dios, necesitamos entrar en un odre nuevo. Necesitamos sacar el odre viejo que nos acompaña. Necesitamos movernos en la gloria de Dios. Entrar en el mover de Dios no es solo hacer una oración. Allí están orando desde las 6 de la mañana y eso no es entrar en el mover de Dios. Entrar en el mover de Dios no es reunirse en un montón de hombres, así sean cristianos, dice que vamos a orar unidos. Eso no es el mover de Dios. El mover de Dios tiene que traer despertar. El mover de Dios tiene que traer sanidad. El mover de Dios tiene que traer avivamiento. El mover de Dios tiene que traer una palabra viva. El mover de Dios tiene que traer fuego. El mover de Dios tiene que traer el torrente de Dios. El mover de Dios nos tiene que sacudir. El mover de Dios nos tiene que hacer mover. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Para usted entender el torrente de Dios, usted tiene que saber cómo opera Dios. Uy, pastor, ahí sí me la puso como dura. La gran mayoría, la iglesia, no estoy hablando de la iglesia local, la iglesia en general, no sabemos cómo opera Dios. Y entonces muchas veces Dios nos manda algo con propósito y nos quejamos porque no entendemos a Dios. ¿Y hasta cuándo, Dios? Y el Señor allá, hasta que usted le dé por creer que lo que tengo es propósito para sacarla de ahí, porque no hay forma. Señor, nos volvemos quejas y quejas y quejas.
Empiece a decirle al Señor: entiendo este propósito porque sé que la gloria que viene es mayor y Dios va a sacar. Solo cuando se entendió el propósito, Dios sacó a Elías del desierto. Aló. A veces es necesario saber cómo opera Dios, porque cuando usted y yo sabemos cómo opera Dios, entendemos que el torrente, que el desierto, que la situación difícil se vuelve propósito, que la enfermedad es propósito, que el momento de angustia es propósito, que la soledad es propósito, que el momento de tristeza, de soledad, de desesperación es propósito de Dios para llevarnos a otro nivel. ¿Usted está aquí o no, iglesia? El torrente es lo contrario de Dios. ¿Cómo que es lo contrario? El torrente, si usted lo recibe de manera natural, lo recibe negativo. Si usted lo recibe de manera sobrenatural, usted recibe propósito de Dios. Por eso usted tiene que tener una mente de Dios. Usted tiene que estar en el mover de Dios. Porque el torrente viene y tumba, sopla. Tenemos que estar ahí, parados, listos para lo que viene de parte de Dios. Porque si usted y yo no estamos listos, el torrente nos puede sacar. Aló. Ya viene lo fuerte del mensaje. El torrente, cuando una persona lo recibe de manera natural, no identifica si es de Dios o no es de Dios. No lo identifica. ¿Cómo voy a identificar algo de Dios? ¿Cómo voy a identificar algo de Dios si lo que me está es haciendo enfermar, trae enfermedad? ¿Cómo voy a identificar algo de Dios si día por día mi alacena está más vacía? ¿Cómo voy a identificar algo de Dios si lo que tengo lo estoy perdiendo? ¿Cómo voy a identificar algo de Dios si todos los días mi esposo, mi hogar, mis hijos están más perdidos que antes? ¿Cómo lo voy a identificar de Dios? Solo estando en la dimensión de Dios, solo pensando como Dios piensa. Recuerda lo que nos dijo hace 8 días: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Aló. Así como son más altos mis pensamientos que tus pensamientos, y mis caminos más que tus caminos, así es mi palabra. Aló. Amado hermano, amado amigo, quiero decirle algo. Cuando Dios suelta una palabra como la que está soltando en esta mañana, la suelta para que usted y yo entremos en lo sobrenatural de Dios y dejemos de sufrir. Dígale que está a su lado: pare de sufrir. Pero no es la cuña de la otra, y no lo que Dios nos está diciendo. Pare de sufrir, porque a nosotros nos gusta sufrir. A nosotros nos gusta llevar la carga. Y Dios dice que no nos da una carga más pesada de la que usted y yo podemos llevar. Así que tranquilo, usted todavía resiste con unos kilitos de más. No se me preocupe. Está en el propósito de Dios, está en el proceso de Dios. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Cuando el torrente llega, tumba. Pero si usted está parado, usted sale al otro lado. Aló. El torrente de Dios, cuando no lo entendemos, puede ser por medio de una enfermedad, o puede ser por medio de una escasez económica. Y si usted y yo no entendemos de parte de Dios, nos tumba, nos derriba. Pero si usted y yo estamos listos para lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, nos paramos y lo reconocemos de parte de Dios. La aflicción, cuando es de Dios, levanta, no tumba. Aló. La aflicción, el proceso difícil, la enfermedad, a veces viene para Dios glorificarse. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Y mire lo que dice la palabra: todo lo que entrare en este torrente vivirá y recibirán sanidad. Todo lo que entrare en este río, en este torrente. ¿Aló? Así que cuando el torrente viene de Dios, ¿usted por qué se va a preocupar? Usted lo que tiene que hacer es soltarse delante de Dios. Usted lo que tiene que hacer es soltarse, es morir al yo mismo, porque usted no puede hacer nada y nadie puede hacer nada por usted. Nadie. Aquí es lo que haga usted. ¿Usted está aquí o no, iglesia? José, hijo de Jacob. ¿Qué le faltaba a José?
¿Cuántos conocen la historia de José? ¿Qué le faltaba a José? No le faltaba nada. Ya estaba siendo delegado como príncipe. Lo tenía absolutamente todo. Pero tenía una situación. ¿La puedo decir o paso la hoja? Necesitaba formación. Necesitaba entrenamiento. Para usted y yo tener lo que Dios quiere darnos, usted y yo necesitamos formación. Usted y yo necesitamos entrenamiento. ¿Cuántos pastores están en la sala de una casa en este momento esperando la oportunidad para su ministerio? Están esperando que Dios baje, les dé local, les traiga a la gente y predique por ellos. El torrente de Dios da las armas, pero usted y yo tenemos que provocar. Aló. Cuando el torrente le llega a José no le faltaba nada, pero es necesario la formación, es necesario el entrenamiento, es necesario el tumbar el yo mismo, porque cuando usted y yo estamos hablando en el nombre del Señor Jesús, ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Ya no gobernamos nosotros, Cristo gobierna en nosotros. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y para llegar a ese nivel necesitamos morir, necesitamos renunciar, necesitamos romper. José fue llevado por medio de un torrente. Lo tumbaron de su pedestal, lo tumbaron de su trono. ¿Cuántas veces renegó José? ¿Cuántas veces se quejó José? ¿Sabe por qué? Porque José estaba preparado para el entrenamiento. ¿Sabe qué pasa con la iglesia? Que muchos no estamos listos para el entrenamiento. Muchos no estamos listos para la formación. Entonces cuando usted y yo no estamos listos para la formación, el mismo torrente de Dios nos saca. ¿Aló? El mismo torrente de Dios llega con tanta fuerza que nos saca, porque no estamos listos para recibir lo mismo que es de Dios, porque Dios cuando Dios desciende, la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios, cuando el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió, dice que se sonaron truenos. Ese es el estruendo que sonaba. Truenos. Pero era Dios hablando. Pero la gente escuchaba, eran truenos. El torrente de Dios no es tan fácil entenderlo. Por eso es que muchos de nosotros fallamos. Por eso es que muchos de nosotros fracasamos, porque no estamos listos para el torrente. El torrente de Dios es cuando viene y toca su columna y lo dejan válido, y según el médico para toda la vida. Pero como era el torrente de Dios, no era lo que diga el médico, es lo que decía Dios. Cuando el torrente de Dios viene y toca su economía y tiene que vender todo lo que tiene, y usted pierde todo lo que tiene, porque el torrente de Dios está sacando lo que no sirve para traer su economía a la manera de Dios. El torrente de Dios está sacudiendo su casa, está sacudiendo su hogar, porque se está llevando los vicios, la droga, la depresión, la tristeza, la soledad, porque eso no sirve en un hogar. Se está llevando lo que no sirve para traerlo todo a la manera de Dios. La sanidad, la liberación la trae el torrente de Dios, la trae la bendición de Dios. ¿Aló? Como dice, como lo dice la Biblia, según la Biblia, el poder sobrenatural de Dios que convierte el desierto en vida. Y hace 8 días Dios nos habló aquí de ensánchate. Y nos habló que la estéril se regocije, que la estéril haga fiesta, que la que no daba luz levante canción. ¿Sabe por qué? Porque más son los hijos de la desamparada. Porque lo que usted no está viendo ahora lo va a ver mañana. Porque las lágrimas suyas de ahora van a ser las risas del mañana. Porque la queja de ahora va a ser el testimonio del mañana. ¿Usted está aquí o no, iglesia? A Moisés, 40 años viviendo como niño rico, 40 años en el palacio de Faraón, pero le llega el torrente y lo tumba y lo hace huir. Cuando el torrente de Dios llega, cuando el torrente de Dios viene, cualquier persona ve fracaso. Lo natural es el fracaso.
Y la gente, ¿sabe qué va a venir la gente? Usted yendo a esa iglesia y lo que le está pasando. Porque normalmente no se entiende cómo opera Dios, cómo es el torrente de Dios. Usted yendo a, lo que hace que usted yendo a esa iglesia, la economía suya es más baja. Lo que hace que está yendo a su iglesia, los hijos suyos están peores. Lo que hace que usted ya está yendo a la iglesia, lo que hace que usted está yendo a la iglesia. Lo que pasa es que no se entiende de manera natural que está llegando el torrente de Dios y se está llevando lo que no es de Dios para traer lo que es de Dios. ¿Sabe cuántos años vivimos escasez? ¿Sabe cuántos años viví yo sin nada en la alacena? Nunca me faltó en la mesa, pero en la alacena ahí los ratones comían enseguida. En la alacena no había nada, los copitos eran nuestros. Amado hermano y amigo, yo no le puedo decir en este momento que yo entendía, no, pero le puedo decir que lo viví y que cuando Dios me habla hoy, años después de mi situación, me habla del torrente, puedo entender lo que yo viví. Y si mañana Dios me mete en otro torrente, sé que la gloria va a ser mayor y lo voy a vivir. Y lo voy a vivir, porque cada vez que Dios manda un torrente y yo estoy listo para recibirlo, sé que la gloria va a ser mayor, sé que es para una dimensión mayor. ¿Lo creemos o no? Alístese. Usted está pasando aflicción, está pasando un momento difícil, está pasando tristeza, su hogar está destruido, sus hijos están en la nada. Prepárese, porque es el torrente de Dios que está haciendo un sacudión y se está llevando lo que no sirve para traer la respuesta, la bendición de Dios sobre su casa, sobre su hogar. Cuando a Moisés le llegó el desierto, le llegó el torrente, tuvo que salir huyendo. El príncipe tuvo que salir huyendo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Pero es que el Señor necesitaba algo. El Señor necesitaba sacar al príncipe. Ya de Moisés ya tenía lo que tenía. Ya tenía la capacidad y ya tenía la educación. Lo que necesitaba de Moisés, ya Dios lo tenía. Ahora necesito formarlo. Porque la opulencia, la soberbia, la arrogancia de Moisés no la necesitaba Dios. Él solo necesitaba la capacidad, solo necesitaba la educación. Porque dentro de 40 años te necesito, mi hijo, para que vengas y frenties el faraón. Porque el faraón no va a recibir a nadie más. Faraón va a recibir a alguien de los suyos. ¿Aló? Él no iba a recibir a un esclavo cualquiera. Él no iba a recibir a Aarón. Él no iba a recibir, así tenga la vara más ungida, no lo iba a recibir. Pero iba a recibir a Moisés, porque fue el hermano, porque fue el que se levantó, porque jugaron juntos. Todo es un propósito. Con lo que usted vivió de niño, lo que usted vivió de joven, lo que está viviendo ahora, lo que está viviendo de adulto, lo que vivió en el hogar o lo está viviendo con los hijos, lo que usted está viviendo es entrenamiento, es formación de Dios para llevarlo a una gloria mayor. Cuando el torrente le llegó a Jaimucho, le llegó para que Jaimucho levantara un ministerio que llevaba años huyéndole. ¿Aló? Cuando el torrente llega para bendecir, porque el torrente viene del trono de Dios. Nada que venga del trono de Dios puede ser negativo, Adriana, nada. Y la Biblia dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, traducidos torrente, vivirá. Todo lo que entrar en el torrente vivirá. Aló. ¿Saben qué me soñé anoche? Estábamos en un lugar, en una cancha, y la gente llegaba de todas partes, carros, motos, mucha gente. Y el Señor me decía, sale las aguas. El torrente no nació hoy, el torrente salió el domingo, que Dios nos puso a sanar las aguas de nuestro país, a sanar las aguas de nuestro municipio, a sanar las aguas de nuestras familias. Aló. Porque sabe que el Señor dice, toda alma viviente que nadare por donde entran estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces. Aló. ¿Dónde están los peces? ¿Dónde están los peces? ¿Dónde están los peces? ¿Dónde están los peces? Allá afuera. Allá afuera. Mire esa silla. Hay espacio para varios peces.
Mire esa silla. Hay espacio la que quiera. Y le voy a decir algo. Habrán muchísimos peces, pero si no vamos por ellos, nos quedaremos con los mismos peces. Dejamos de tener un río para tener un acuario. Yo no quiero acuarios, yo quiero ríos. ¿Aló? Yo no quiero acuarios, yo quiero es ríos. Que se multipliquen, que por donde quiera que pase ese río, la gente que entra en ese río reciba su sanidad, reciba su liberación, reciba su milagro. ¿Usted está aquí o no, iglesia? ¿Quiere recibir lo siguiente o paso la hoja? Lo siguiente es fuerte. ¿Lo recibe o paso la hoja? El torrente es un filtro. Uy, ¿cómo hace paz? El torrente opera como filtro. Primero, el torrente es propósito de Dios. Y los que están listos pasan. Pero el torrente es un filtro. Y muchos son los que se quedan ahí. Gracias. Y muchos son los que nos quedamos ahí. ¿Cuántos ministerios con llamado? Con llamado. Porque no se puede decir que no tienen llamado. Con llamado. Están sentados en la sala de una casa. O se resignaron a recibir como cualquier persona. ¿Sabe por qué? Porque el torrente es un filtro. Y ese filtro lo que hace es que pasa el que está listo. Y el que no está listo se queda. Siempre va a tener oportunidad. Esto es un nivel del torrente. Siempre va a tener oportunidad. Pero no depende de Dios, porque ya Dios lo metió en el torrente. Depende de la misma persona estar listo. Depende de usted, Adriana. Entrar en el derramamiento y multiplicación, lista. Depende de usted, hijo. Lili, depende de usted. Depende de nosotros mismos. Nosotros mismos provocamos el avivamiento, provocamos el milagro, provocamos la gloria, o nos quedamos donde estamos. Yo mismo provoco los peces que lleguen, o yo me conformo con el acuario que tengo. Que yo sé que cada domingo y cada jueves los voy a ver aquí. ¿No? ¿Para qué más peces? He escuchado decir, pastores, ¿para qué más? Ya todo esto está evangelizado. ¿A dónde más vamos a ir? Ya todo está evangelizado. Mentira del diablo. Porque desde que haya gente necesitando a Dios, necesitan de un evangelista que le lleve palabra de Dios. Donde haya gente necesitada de Dios, necesita un evangelista. No importa si le pasaron a las 8, no importa si por la tarde fue usted, pero si no se ha convertido, necesita de Dios. El tema no es que esto ya está evangelizado. El tema es cuándo lo vamos a dejar de evangelizar. Cuando sean más los que están en el río. Cuando sean más los que están ahí. Por eso viene el año del derramamiento y la multiplicación. Ay, tan linda esa palabra, pero esa palabra no se nos va a cumplir si usted y yo no la provocamos. La del vino y el aceite, si no la provocamos, esa palabra va a ser simplemente una palabra. Usted y yo la tenemos que provocar. Si usted recibió una palabra de bendición y multiplicación, usted la tiene que provocar. Ahí entra el torrente, ahí es el filtro. Usted ya está entrando en el torrente, usted ya hace parte del torrente, pero usted la tiene que provocar, usted la tiene que sacudir. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Porque si no hacemos nada, no va a pasar nada. Si hacemos lo mismo que el año pasado, vamos a obtener nada. Entonces yo estoy desafiado al 2026, ir a pescar, ir a tender la red, ir a sanar las aguas. ¿Estamos aquí o no, iglesia? El torrente, al ser un filtro, muchos nos vamos a quedar por fuera. Miren, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Óigalo bien. El cansancio no es una excusa para Dios. David representa a Jesús.
Y David trajo el botín y lo repartió para todos, incluso para los que se quedaron. Pero humanamente, usted y yo, eso es una mentira muy grande, que el que no vaya se le va a dar. Yo como que la dudo. No, el que le van a dar le guardan. Ay, hombre, usted no sabe cuántas veces me quedé yo en la casa esperando del frente que me pasaran el chicharrón. Dice que al que le van a dar le guardan. Ay, 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 hombre. Este año llevo esperando todo este mes de ustedes. Dice que el que le van a dar le guardan. Y no he visto a nadie que aparece allá con la cajita de chicharrón. Imagínense, ¿eh? Allá esperando a ver cuándo es que llegan con la chuleta o cuándo llegan con el asado. Ah, pastor, aquí el recuerdito. Dice que el que le van a dar le guarden. Vaya con ese manto a misa, que así es el ministerio. Así es el ministerio. Aquí no es el cuento del que le vayan a darle, el que le van a dar le guarden. La salvación sí. Porque si usted es salvo, la Biblia dice que usted es salvo desde antes de la fundación del mundo. Pero le estoy hablando de la bendición abundante que Dios tiene lista para los que le creen. Ahí hay que pagar un precio. Ahí hay que estar ahí. Para la unción hay que estar ahí. No, al que le van a dar le guardan. Amén. Pero si usted me recuerda a alguien, a mí. Ese era yo. Yo quería estar en todo. En todo. Yo salía de la celebración un domingo a las 12:30 y estaba el jeep ahí. Los que quieran ir a la vereda, alcanzamos a ir a almorzar. Pues vayan, pero no sé, ese no se me suena como raro. No, me salen dejando. Van para el jeep. San Julián. Don Germán, ¿cómo es que llama la de allí? La capilla. La capilla. Donde iba Francia, donde íbamos. La primavera. Cada domingo para una vereda diferente. Oye, y no daba hambre. Y no daba hambre. Y un día cualquiera, mi esposa, cuando la unción hay que pagar el precio. Hay que ir, hay que estar ahí. ¿Dónde hay unción? ¿Dónde hay fuego? ¿Dónde hay presencia? ¿Dónde van a orar? ¿Dónde van a clamar? Y ya echamos de ver que la unción no es solo oración. Puedo decir o paso la hoja. Dios nos dio una revelación que para obtener unción hay que predicar y Él nos va a dar unción. Hay que predicar, hay que buscar vasijas vacías, hay que llevar el mensaje y Él nos da unción. Y Él nos da unción. Esa es la clave. No parar de predicar. ¿Usted está aquí o no, iglesia? El torrente trae vida. ¿Qué dice el versículo 9 de Ezequiel 47? Recibirán sanidad. Aló. Perdón. Y todo el que entrara en este torrente vivirá. El torrente trae vida. Lo que está muerto resucita. El torrente, lo que está muerto resucita. Por eso el sacudión tiene que ser fuerte. Por eso cuando Dios le dice a Ezequiel que le profetice al valle de los huesos secos, lo primero que Ezequiel escucha es un ruido y un temblor. Porque tiene que ser con fuerza, tiene que ser con ímpetu, para que lo que esté muerto resucite. Aló. Para que su economía resucite, para que su salud resucite, para que su ministerio resucite, para que su familia resucite. ¿Usted está aquí o no, iglesia? El torrente trae sanidad, el torrente trae avivamiento, el torrente trae vino y aceite. ¿Aló? Porque dice que habrá muchísimos peces. El torrente trae despertar. ¿Usted está aquí o no, iglesia? El torrente trae multiplicación. ¿Cuánto necesitan el torrente? Óigalo bien. Porque el filtro del torrente, hay un nivel que es el filtro, pero hay un nivel donde el mismo torrente lo saca. Mire lo que dice el 11. Dígame el 11, hijo. El 11. Voy. El 11. Ay, El 11. El 11. estoy nerviosa. Tranquilo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Cuando viene el torrente, hay algo que empieza a quedar al lado.
pantanos, lagunas. Eso queda putrefacto. Eso es lo que el torrente echa a un lado. Que usted y yo no seamos parte de esas lagunas, que usted y yo no seamos parte de esos pantanos, porque es lo que el torrente va a sacar, es lo que el torrente va a hacer a un lado. La fuerza viene con tal fuerza que automáticamente lo saca. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Pero lo que viene de parte de Dios es poderosísimo y es grande. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Dice que vienen, mire, junto al torrente, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Dígale que está a su lado, ahí le habla. En el derramamiento y multiplicación, Patis, el árbol, toda clase de árbol frutal, es gente. Isaías dice, gente que no te conocieron correrán a ti. Porque cuando usted hace parte del torrente, la gente va a querer ser parte de ese torrente. Cuando usted hace parte del torrente, Alejita, la gente va a querer beber de lo que usted tiene. Aló. Cuando usted hace parte de la sanidad, Adriana, cuando usted hace parte de la liberación, cuando usted hace parte de la respuesta a la necesidad, la gente lo va a buscar. ¿Usted está aquí o no, iglesia? La gente lo va a buscar. Mire que no es diferente a lo que Dios nos dice: arde el fuego. Esa frase es: arde el fuego para Dios y los hombres vendrán a verte arder. Cuando usted hace parte del torrente, cuando el torrente suyo alimenta, cuando el torrente suyo produce fruto, cuando el torrente suyo sana, cuando el torrente suyo libera, la gente va a venir. Dice que la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Es la bendición que viene sobre su vida. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario, y sus frutos serán para comer, y sus hojas para medicina. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando las aguas salen del santuario? Que cuando le toca el agua del santuario, Adriana, ¿qué puede pasar en su vida que no tenga solución? ¿Qué puede pasar en su vida, Chalo, que no tenga solución? Miro, cuando las aguas vienen del santuario, lo que pasa es que tenemos que estar listos, porque nosotros nos imaginamos a un Dios abrazador y misericordioso, pero el torrente viene con fuerza. Y si usted y yo no estamos listos, nos tumba. Y si usted y yo no estamos listos, nos saca. Y si usted y yo no estamos listos, la misma bendición se convierte en algo en contra, porque lo natural, porque nuestros ojos naturales van a ver lo natural, lo negativo. Vamos a ver la enfermedad, pero es el torrente de Dios. Vamos a ver la escasez, pero es el torrente de Dios. Vamos a ver lo que no es de Dios, pero es el torrente de Dios. ¿Cuántos lo creen? Vamos a adorar a Dios.